Al este de Los Ángeles, una tremenda explosión rompe la calma de un fin de semana de vacaciones. Todo un vecindario queda destruido. ¡Frank! ¡Angélica! Al darme la vuelta, vi mi casa en llamas. Toda la casa ardía detrás de mí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los restos carbonizados se extienden por todo el barrio. Los investigadores deben averiguar el motivo del accidente aéreo para evitar que vuelva a suceder. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. La reconstrucción de los hechos se basa en testimonios presenciales, grabaciones de la cabina de mando e informes oficiales. Perdido en la selva. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el LAX, es uno de los más concurridos del mundo. Cada año pasan por él unos 40 millones de pasajeros y más de 1.500 aviones aterrizan y despegan allí a diario. 31 de agosto de 1986, Día del Trabajo, festivo en Estados Unidos. Hoy, Walter White, controlador aéreo junior, se encargará de dirigir ese tráfico. Aún le quedan unas cuantas horas de prácticas para obtener su certificado definitivo. ¿Qué tal todo, Carl? Hola. Lento, lento, lento. Nos esperaba un fin de semana largo y hacía muy buen tiempo en Los Ángeles. El cielo estaba totalmente despejado. A eso le llamábamos Día de la Cámara de Comercio. ¿Quieres tomarte un descanso? ¿Fumarte un cigarro? Me quedo en tu lugar. Ese era mi turno habitual y Walter entró a preguntarme si quería descansar y fumarme un cigarro. Le dije que sí, el tráfico estaba tranquilo, no había mucho, era domingo por la mañana. Bueno, en realidad todos los controladores esperan curtirse de algún modo. Con 3 o 4 meses de experiencia, eres un controlador novato. Aproximación Los Ángeles, buenos días. Aún no era la hora de mi descanso, pero Walter quería trabajar más. Si no recuerdo mal, quería hacer algunas horas de más para mejorar competencias. ACL 60. Ve la pista 25 izquierda. Recibido. Aproximación Los Ángeles. Gracias. Reduzca velocidad a 200. Luego desciende y manténgase a 6000. 200, descendiendo y manteniendo a 6000. Gracias. Pasen un buen día. Los pasajeros embarcan en el Aeroméxico DC-9 varios kilómetros más al sur. El doctor Donald Wong y sus hijos regresan de un exitoso día de pesca. Jason, creo que tendríamos que ponerlo en la cocina. Han pescado un enorme pez vela. A tu madre le encantará encontrárselo. Y su plan es dejarlo a la vista. El fin de semana del Día del Trabajo era justo el anterior al inicio de la escuela. Donald pensó que era una idea divertida llevarse a los niños a pescar a México, ir a pescar en alta mar, que solo lo había hecho una vez en la vida. Era un fin de semana para compartir entre el padre y los hijos. Y también fue la primera vez que viajaron sin mí. Al este de Los Ángeles, la ciudad de Cerritos se despierta poco a poco. En los años 70, esta vecindad había sido una de las que más rápido había crecido en el condado de Los Ángeles. Mi marido había estado toda la semana trabajando fuera de casa y había regresado para pasar el fin de semana. Y justo ese domingo por la mañana había pensado, nos quedaremos en casa y no iremos a la iglesia. Salgo a comprar un par de cosas de las que te gusta desayunar. Javier, ve a ducharte. Y salí para ir a comprar. En casa estaba Alex, que entonces tenía 14 años. Su hermana gemela, Angélica, aún dormía. Y Javier, mi hijo de 16 años, además de mi marido.
Cuando Estrada sale a comprar, el vuelo 498 de Aeroméxico está a 20 minutos del aeropuerto de Los Ángeles. El capitán Antonio Valdez Prom es el copiloto en la aproximación. José Valencia, el primer oficial, pilota el avión en esta parte del vuelo. Preparado para cuando usted diga, capitán. A unos 22 kilómetros del LAX se encuentra el aeropuerto de Torrance. Este está situado a la sombra del gigante LAX y sirve para vuelos privados y pilotos noveles. Es uno de los tantos aeropuertos pequeños operativos cerca del LAX y se encuentra en una región por la que pasan más de 6.000 pasajeros de fin de semana. Al final de este ajetreado verano, William Kramer, su hija Caroline y su mujer Kathleen ascienden hacia el cielo. Piper 4891 preparados para despegar. Buenos días, Piper 4891. Aquí Torre de Torrance, preparado para el despegue en pista 5. De acuerdo, que tengan un vuelo tranquilo. Se dirigen al lago Big Bear, Avanzamos. que se encuentra a 200 kilómetros al noreste. William Kramer es ejecutivo en una empresa de ingeniería y es muy meticuloso. Hace 6 años, a los 47, Kramer compró su primer aeroplano, un rápido y moderno Piper Cherokee. Alas hacia el oeste 5225. Aproximación Los Ángeles. Abandonen Seal Beach. Rumbo 320. Esperen la aproximación visual, pista 25 izquierda. Notifique aeropuerto a vista. Gracias. El trabajo de Walter White como controlador de llegadas consiste en asegurarse que los aviones mantienen la distancia prudencial entre ellos. Él les da las indicaciones para aterrizar en una de las dos pistas. Aproximación a la terminal. Pista 25 izquierda. Gracias. Al sudeste del LAX, a la tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico aún le quedan unos minutos para contactar con Walter por primera vez. Pero están a punto de tener lugar toda una serie de desastres en el cielo de Los Ángeles. Docenas de personas desconocidas quedarán unidas para siempre en esta tragedia que afectará al pasaje entero. 31 de agosto de 1986, fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos. Ya está. Se acabaron las vacaciones. PSA 1765. Aproximación Los Ángeles. 1,5 kilómetros al sur. Es una mañana tranquila y el controlador de llegadas Walter White guía uno a uno a sus aviones sin tomar riesgos. A las 11:47 de la mañana recibe la primera llamada del vuelo 498 de Aeroméxico. Aproximación Los Ángeles. Buenos días. Aeroméxico 498. Aeroméxico 498. Aproximación Los Ángeles. 25 izquierda, final de la aproximación. Dispone de la misma información. El vuelo 498 se encuentra ya en los límites de la llamada Área de Control Terminal, o TCA. La TCA, a la que a veces se refieren como la jaula, es un espacio aéreo tridimensional alrededor del aeropuerto. Este espacio aéreo restringido lo encontramos alrededor de aeropuertos muy concurridos o de los llamados aeropuertos de conexión en los que hay una alta densidad de tráfico y en los que es necesario controlar el acceso para entrar y salir de esa zona. Aeroméxico 498. Tráfico a las 10 en punto. 1,5 kilómetros al norte. Altitud desconocida. Recibido 498. Aeroméxico 498. Reduzca velocidad a 190. Luego descienda y manténgase en 6000. Mientras el avión de Aeroméxico desciende, William Kramer y su familia continúan ascendiendo. Espero que el tiempo siga así cuando lleguemos a Big Bear. Ahora deberíamos avistar el océano. Cariño, échale un vistazo al mapa y fíjate en el 4 o el 5 a ver si encontramos algún punto de referencia. ¿Qué estoy buscando?
Walter White se mantiene atento a los movimientos del avión de Aeroméxico cuando se da cuenta de que otro avión ha aparecido repentinamente en el radar. No lo estaba esperando. Aproximación del 66 Romeo en un vuelo desde Fullerton. Altura del crucero 4500. Solicitamos seguimiento. El piloto de un pequeño Grumman Tiger le pide a White que le guíe a través del área de control terminal. Los pilotos deben contactar con la aproximación del LAX antes de entrar en el espacio aéreo restringido. El piloto podría encontrarse en medio del tráfico entrante. Pero antes de ponerse a solucionar el problema del avión privado, recibe una llamada del Aeroméxico DC-9. ¿Qué velocidad debemos tener? Reduciendo a 290, no, a 190. Perfecto, manténgase como está. White decide darle al avión de Aeroméxico la pista más cercana a su puerta. Cambio de planes, señor. Quédense en espera. Recibido 498. Con el DC-9 en espera, White podrá ocuparse del intruso. Grumman, 66 Romeo, código 4524. Manténgase alejado del área de control terminal. White le pide al piloto del Grumman que use un solo canal de radio, pero parece estar desorientado. 45, ¿qué más? ¿Los otros dos números? 4524. Grumman, 66 Romeo. ¿Se encuentra a 4500 ahora? Negativo, estamos a 3400 ahora y seguimos ascendiendo. Se encuentra en medio del área de control terminal. Grumman, 66 Romeo. Le sugiero que en el futuro compruebe su mapa del área de control terminal. Acaba de pasarle un avión por la izquierda a una altura de 5000 y tenemos varios aviones a 3500. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? La tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico sigue en dirección al aeropuerto. Luces de aterrizaje. Cuando un violento golpe sacude el DC-9. ¿Qué ha sido eso? Aeroméxico 498, aproximación Los Ángeles. El primer oficial, Valencia, trata de controlar el avión desesperadamente. Aeroméxico 498, aproximación Los Ángeles. No puede ser. Vi una explosión gigante. Todos esos colores del fuego. Una detonación inmensa, como debe ser cuando una bomba cae desde el cielo. White no recibe respuesta del DC-9 de Aeroméxico. Aeroméxico 498, aproximación Los Ángeles. Y ahora ya ni siquiera lo ve en su radar. Estaba sentado ahí, hablando con otros dos controladores y ni siquiera pensaba. Pero oí como Walter decía algo así. Creo que he perdido a uno. Aeroméxico 498, aproximación Los Ángeles. Eso nos llamó la atención. Miramos los radares y le oíamos a él diciendo Aeroméxico 498. Aeroméxico 498, aproximación Los Ángeles. Llamó varias veces por la radio. ¿Dónde estaba Aeroméxico? En ese momento aún no estábamos seguros de lo que había pasado. White llama a un avión entrante para pedir ayuda. América 333 pesado. Quiero que eches un vistazo a tus 11 en punto. Acabo de perder el contacto con un DC-9. Dime si ves algo ahí abajo, por favor. 11 en punto, 8000 metros. ¿A qué altitud? Se le habían asignado 6. No le veo en el radar. American 333 pesado. Veo una. Tengo una capa de humo en el lado izquierdo del avión, a las 11 aproximadamente. Estaba bajando la calle de mi casa y vi la cabeza de una mujer y su cuerpo que tenía un corte en diagonal. Estaba allí en medio. No había más que escombros y fuego por todas partes. El barrio entero estaba en llamas. Cerca del lugar, el capitán Larry Hambleton realizaba un ejercicio de entrenamiento con el motor de la estación de bomberos.
De repente uno de los bomberos me agarró al hombro y me dijo, hay una columna de humo inmensa. ¿La has visto? A nuestra izquierda. Cogí el micrófono e intenté averiguar la dirección. Después un fuego enorme al norte de la 99, al norte de Carmenita. Al regresar me dijeron, nos ha llegado un informe que dice que es un accidente aéreo. Respondí ampliando al triple el número de operativos. Reclamo el tercer nivel de alarma y a 2 patrullas aéreas al este de la 183 y Carmenita. Al acercarnos me di cuenta de que, además de los restos del avión, había cuerpos en la calle. Partes de los cuerpos. Eso cambió todo el panorama. Definan un perímetro. Hola. Hola. ¿Pueden oírme? En la aproximación de Los Ángeles, Walter White está muy afectado por la situación y es relevado automáticamente. Recuerdo cómo se levantó y salió solo de la sala. Y algo dentro de mí me decía algo así, algo como, no puede ser, no está bien, alguien debe quedarse con él. Tony no puede quedarse solo. Yo podía haber estado sentado ahí, como él, y habría actuado igual. Si están por ese área observarán una larga columna de humo de color blanco y negro a 5 kilómetros al oeste del aeropuerto de Fullerton, no muy lejos de... Los helicópteros de los canales de noticias llegan con rapidez. Había mucho fuego enfrente de mí y mi casa se incendiaba por completo. ¡Frank! ¡Angélica! ¡Javier! ¡Angélica! Entonces vi a mi vecina. ¿Dónde están? Le dije, Rose, ¿dónde está mi familia? ¿Qué ha pasado? Y me contestó, cariño, tu familia está aquí dentro. Están aquí. Te estábamos buscando. Y por dentro no paraba de agradecerle a Dios que estuvieran sanos y salvos. Me hizo entrar en su casa y vi a Alex. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Angélica? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está papá? No lo sé, mamá. Lo siento. Y empezó a llorar inmediatamente al decir, mamá, lo siento. Soy el único que ha sobrevivido. Y lo único que pude hacer fue abrazarle. Varias partes del fuselaje habían entrado en las casas incendiándolas por completo. La parte correspondiente a la cola del avión había caído un bloque más allá del lugar donde se estrelló. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mientras inspeccionaba las casas y el lugar del choque, el escenario que me rodeaba era surrealista. Estar allí de pie 4 o 5 minutos antes que nadie, completamente solo. Hay restos por todas partes. No hay supervivientes.
Solo una gran tragedia. Ya me había encontrado cara a cara con la muerte. Una o dos personas en algún fuego doméstico, pero nunca con un avión lleno de personas. A trabajar, chicos. No creo que hubiera un solo cuerpo entero. Les delegué el trabajo de encontrar las partes de los cuerpos y envolverlas en mantas amarillas de rescate. Fuera lo que fuera, aunque fuera una parte pequeña, lo que fuera, una mano, un torso, una pierna o lo que fuera. Era muy importante para nosotros y lo tratamos con mucho respeto. Mis recuerdos del accidente están teñidos de color marrón. No son recuerdos en blanco y negro ni en colores vivos. El césped no era verde. Las casas no estaban pintadas. Todo tiene un tono marrón desteñido. Me han dicho que esa es la manera que tiene mi cerebro de afrontar algo tan violento y convertirlo en algo menos agresivo para poder vivir con ello y seguir adelante. Dios mío, la esquina entera de esta calle está derruida. Las mantas amarillas señalan los cuerpos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 cuerpos hasta ahora. Dios mío, el barrio entero está destrozado. Hay 16 casas afectadas. La mayoría de ellas están completamente destruidas. En el aeropuerto de Los Ángeles, Mary Wong espera a su marido y a sus 2 hijos. Fui al aeropuerto a buscarlos al mediodía y esperaba en el área fuera de la aduana. Y esperaba y esperaba. Y pensé que, probablemente, como suele pasar, les habían retrasado en la aduana, pero sobre las 12:20 o 12:30, me fijé que había un señor dando vueltas con una mochila que llevaba una cruz verde. Nos pidieron que subiéramos a un salón en la primera planta, y en el ascensor le miré y le dije, ¿están muertos? Le dije, sé que están muertos. En Cerritos, otro espeluznante descubrimiento sorprende a los servicios de emergencia. En el patio de una escuela encuentran los restos de un Piper Cherokee Archer. Aunque parece intacto, la cúpula del avión ha sido arrancada. Sus 3 ocupantes siguen ahí con el cinturón puesto. William Kramer y su familia han muerto. Todos los pasajeros y la tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico también han fallecido. Además, 15 personas de las que se encontraban en tierra también han muerto. La situación es terrible. 2 aviones se han estrellado en este barrio de California. Ha ocurrido algo terrible mientras estos aviones sobrevolaban uno de los aeropuertos con más tráfico aéreo del mundo. Y ahora los investigadores tendrán que trabajar para descubrir qué ha pasado exactamente. El último día del mes de agosto de 1986, durante el relajado fin de semana del Día del Trabajo, una gran explosión rompe la calma. Hay 82 personas muertas. 15 de ellos estaban en tierra. Y las otras 67 han fallecido en el choque de 2 aviones. Los investigadores de la Oficina de Seguridad del Transporte Nacional, la NTSB, llegan esa misma noche. El grupo incluye expertos en procedimientos humanos, sistemas de vuelo y control de tráfico aéreo.
Desde el principio se concentran en el hecho de que sean dos los aviones que se han estrellado. La situación sugiere una interpretación preocupante, que hubo un choque entre ellos a una altura media. Ya habíamos pensado en la posibilidad de que se tratara de un choque de dos aviones antes de ir a ver la situación que se nos había descrito. Algunos testigos habían visto cómo caían dos aviones, y esa es la información que nos llegó. Teniendo esa idea en mente, John White y su equipo tendrán que examinar laboriosamente los restos del accidente. Entonces, se trata de averiguar dónde estaban las piezas más importantes y luego, teniendo esos elementos, intentar determinar cómo el avión, en qué ángulo se encontraron para colisionar. Las marcas de las hélices en la cola del DC-9 y en la pintura del Piper Cherokee desvelan por dónde colisionaron. Según parece, el Piper se estrelló en la cola del DC-9 y el estabilizador horizontal se desprendió. En esta situación, la altura del DC-9 era imposible de controlar. El DC-9 en descenso y el Cherokee en ascenso se encontraron en un ángulo de 90 grados. Su velocidad combinada era de 450 kilómetros por hora. El choque arrancó la parte trasera del avión de pasajeros. El primer paso es investigar cómo se produjo el choque, pero lo que hay que resolver es el porqué. Para solucionar el rompecabezas de la tragedia, los investigadores trabajan sobre la caja negra del DC-9. Con ella descubrirán el lugar exacto y la altitud del vuelo 498 de Aeroméxico. El DC-9 se encontraba dentro del área de control terminal, el espacio aéreo controlado en el aeropuerto de Los Ángeles. Estaba justo donde debía estar. Pero el Cherokee de Kramer también estaba allí. Como hay muchos aviones que despegan y aterrizan en el LAX, los vuelos privados deben pedir autorización previa a la entrada en ese área. Piper 4891, despegamos Torrance. William Kramer no conocía a Los Ángeles, pero los investigadores se dan cuenta de que conocía a la perfección los límites impuestos por el área de control terminal. Sabía que era un espacio aéreo restringido. Y encuentran la confirmación en la cabina del avión de Kramer. Encuentran un mapa del área de control terminal del aeropuerto de Los Ángeles. Pero aún realizan otro descubrimiento sorprendente. Se dan cuenta de que la ruta de los Kramer los llevaba desde Torrance hacia Long Beach pasando por Ontario para terminar en el lago Big Bear volando a una altura de 3.000 metros. Su ruta queda lejos del área de control terminal. Lo más importante de la situación es que el Cherokee voló en dirección al área de control terminal y se estrelló contra el DC-9 estando sin permiso en un área restringida. Entonces, ¿cómo había llegado Kramer a ponerse en esa situación de riesgo? ¿Y por qué no había avisado? Parece que en Cerritos tienen una posible respuesta. La familia de Kramer tiene un amplio historial de casos de problemas cardíacos, y los primeros resultados de la autopsia señalan en esa dirección. ¿Te encuentras bien, Bill? Sí, estoy bien. Es posible que Kramer sufriera un ataque al corazón durante el vuelo, dejando el avión sin piloto. Algunas muestras del tejido cardíaco de Kramer se envían al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas para someterlos a pruebas. El infarto es una de las hipótesis que se barajan para averiguar por qué no llamó a la aproximación de Los Ángeles. Es posible que sufriera un ataque al corazón, cayera hacia atrás e inclinara el avión hacia arriba sin poder evitar acercarse al DC-9. Pero sea como sea, Kramer se encontraba en un espacio aéreo restringido. Y Walter White, el controlador aéreo, tendría que haberle visto. El radar tenía que mostrar el avión de Kramer. Antes de responder a las preguntas de la investigación, White escucha de nuevo las grabaciones de la radio de esa mañana. Debe estar seguro de lo que dijo y de lo que vio. Richard Wentworth fue uno de los investigadores que le entrevistó. ¿En algún momento tuviste al Piper Cherokee
¿Dentro de tu campo de visión? No. No, señor. La señal del Piper no aparecía en pantalla. Creo que no estaba en el alcance del radar. Él estaba convencido de que el avión no estaba en su campo de visión. Los investigadores del NTSB no están seguros de la fiabilidad de los recuerdos de White. Mientras los datos del radar se están analizando, llegan noticias del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas referentes al estado del corazón de Kramer. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Los resultados del estudio exhaustivo de las muestras concluyen que aunque padecía una enfermedad de corazón bastante avanzada, Kramer no tuvo un infarto antes del accidente. Tendrán que seguir averiguando el motivo por el cual el avión se encontraba en el área de control terminal de Los Ángeles. Definitivamente es el 4 o el 5. ¿Y ahora dónde está? John Andrews es un experto en aviación que testificó sobre los hechos de la desgracia acaecida en Cerritos. El piloto del Piper se guiaba por puntos de referencia visuales y seguramente trataba de seguir una autopista. Debió de confundirse y no sabía cuál era la que seguía. Al no conocer California, probablemente se confundió al ver la maraña de autopistas que tenía debajo. Así terminó en el área de control terminal sin saber dónde se encontraba. No hay señalizaciones en el suelo que indiquen que el área de control terminal empieza en ese punto y a esa altitud. Hay que consultar el mapa y hay que interpretarlo. Los investigadores creen haber encontrado la explicación de por qué se encontraba dentro del área restringida del espacio aéreo. Pero en cuanto mira el radar de control de tráfico aéreo, Richard Wentworth cree que Walter tuvo que haber visto el Piper. Pudimos determinar que el avión que colisionó con el avión de Aeroméxico se había visto en el radar. Entonces, ¿por qué White no había reaccionado ante su presencia si estaba en el radar? Cuando Walter White llegó a trabajar ese día, Carl Grundman era quien controlaba las llegadas. ¿Qué tal todo, Carl? Hola. Lento. Grundman piensa que el motivo por el que Walter no vio el avión fueron los problemas que presentaba el radar desde hacía tiempo. Los controladores llevaban tiempo quejándose del mal funcionamiento de los radares. Ya habíamos avisado de problemas con los radares, de otras veces que no habían detectado aviones, varias veces. Cuando los radares detectan un objetivo, la señal es de vuelta al receptor. Pero si hay montañas o edificios que interrumpen la circulación de la señal, esta puede desaparecer. Puedes perder un objetivo, e incluso dos. Es posible que no lo detecte en un primer barrido. ¿Tenías al Piper Cherokee en tu campo de visión? No, señor. Pero eso no implica que el objetivo no esté ahí. Perderlo de vista es algo momentáneo. No es permanente. Creo que he perdido a uno. A veces también daba errores porque el radar era viejo. Tampoco era tan preciso como debiera, pero el estado en el que se encontraba el equipo no era la única razón, eso está claro. Hay un efecto al que llamamos parpadeo, que se da cuando el ordenador se sobrecarga. El campo de visión parpadea de vez en cuando, y los objetivos pueden desaparecer o desaparecen. Revisamos todos esos datos, pero no encontramos ningún problema de funcionamiento en el equipo de Los Ángeles. Pero hay otra posible explicación. Aunque el Cherokee hubiera aparecido en el radar, Walter podía haberlo perdido. Los investigadores empiezan a centrarse en el otro avión implicado, el Grumman Tiger. Los aviones privados tienen que pedir permiso al control del tráfico aéreo para entrar en el área de control terminal. Pero el Tiger se encontraba de lleno en ese área cuando llamó por radio a Walter.
Aproximación del 66 Romeo en un vuelo desde Fullerton. Altura del crucero 4500. Solicitamos seguimiento. Grumman 66 Romeo. ¿Se encuentra en 4500? Negativo. Estamos a 3000. 4000 y ascendiendo. Se encuentra en medio del área de control terminal. Había un avión entrando por el lado este del aeropuerto y se hizo cargo de él. Ese es el que llamaron el intruso. Grumman 66 Romeo. Le sugiero que en el futuro compruebe su mapa del área de control terminal. Un avión acaba de pasarle por... El problema fue que la conversación entre el controlador y el piloto del Grumman duró demasiado. ¿Por qué se entretuvo con el Grumman? Pensé que suponía un grave peligro. Esta situación pasó en un momento crítico, en el que dos aviones que se encontraban en el lado sudoeste de la pantalla se acercaban peligrosamente. Pero aunque la señal del Cherokee apareció en la pantalla de White y aunque él la vio, los investigadores descubren que no disponía de toda la información necesaria. Los radares de los controladores solo muestran en pantalla la señal de los aviones que se encuentran en unos límites concretos. Los transpondedores de los aviones pueden comunicarles otra información como la altitud y la velocidad. Las investigaciones desvelan que el transpondedor encontrado en el lugar del accidente donde hallaron el Cherokee es un modelo muy básico. Solo comunica la dirección que lleva el avión, no da información sobre la altitud. Estos controladores se usaban para ver un triángulo que representaba a los aviones que se regían por las VFR, reglas de vuelo visual. Pero no daban informes de la altitud de otros que también se encontraban ahí. Y si el piloto no les avisaba previamente, se sobreentendía que el avión no entraría en ese espacio aéreo. Grumman 66 Romeo. Código 45. Los investigadores creen que tener un equipo con problemas, sumado a la necesidad de mantener su atención en varias cosas, explicaría por qué Control Aéreo nunca avisó al DC-9 del peligro que suponía el Cherokee de Kramer. Buscaremos puntos de referencia para poder orientarnos. Pero aún queda un misterio por resolver. Los investigadores de la NTSB tendrán una sorpresa con las grabaciones del radar. Ni la tripulación del DC-9 ni el piloto del Cherokee intentaron esquivarse antes del choque. Ninguno de los dos conocía la presencia del otro. ¿Por qué ninguno de ellos había reaccionado? Había buena visibilidad a 20 kilómetros. ¿Cómo pudieron chocar dos aviones en esas circunstancias? Para aclarar lo sucedido en la cabina de mando del vuelo de Aeroméxico, tendrán que escuchar las grabaciones. Aproximación de Los Ángeles, Aeroméxico 498. La tripulación había puesto a White en los altavoces superiores. El micrófono de grabación de la cabina quedaba justo al lado de los altavoces. Cinturones, arranquen. La mayoría de los comentarios de los pilotos quedaban tapados por la voz de White. Altímetro. La información del radar es sorprendente. Indica que el Cherokee de Kramer apareció en la pantalla de la tripulación del vuelo de Aeroméxico durante más de un minuto. Y si los Kramer hubieran mirado por su ventana derecha, habrían visto el avión de Aeroméxico. Pero ninguno de ellos cambió de rumbo. Ninguno de los dos intentó evitar la colisión. Las investigaciones muestran que si Kramer estaba perdido y se estaba guiando por las autopistas, podría haber pasado por alto la presencia del DC-9 que se acercaba irremediablemente. En ese caso estaría mirando por la ventana del piloto y el DC-9 se acercaba por otro lado. Habría sido muy mala suerte, porque el DC-9 se acercaba desde el otro lado y de hecho no podían... Solo se veía desde la ventana de los pasajeros que se encontraban en el lado derecho del avión. Posiblemente, la tripulación del DC-9 no vio al Cherokee debido a sus dimensiones y no pudo evitar el choque antes de que fuera demasiado tarde.
En muchos casos, cuando un avión pequeño se te acerca muy rápido, no llegas a apreciarlo hasta que es demasiado tarde para evitar el choque. La FAA, la Autoridad Aeronáutica en Estados Unidos, ha sentado una especie de norma no escrita. Se necesitan unos 12 segundos para ver el avión, decidir si representa un peligro y realizar las maniobras pertinentes para esquivarlo. El diseño de la ventana de la cabina de mando también pudo haber influido. Quizás el avión quedaba justo en el marco central de la ventana durante las maniobras de aproximación, y al menos uno de los pilotos no lo veía. Y a no ser que por otra razón el piloto se hubiese movido, a no ser que hubiera tenido otros motivos para hacerlo, seguramente el otro avión quedó escondido en ese lapso de tiempo y no lo vio en el momento adecuado. La tragedia de Cerritos desvelaba varios problemas dentro del sistema de control de tráfico aéreo. Uno de los más destacables era que los pilotos no siempre podían verse entre ellos y evitarse. Necesitaban mejorar la tecnología para evitar futuros accidentes como ese. Un pequeño barrio de California queda destruido por un terrible accidente aéreo. El informe de la NTSB deja muy claro que hay toda una serie de problemas en el sistema de control del tráfico aéreo y tienen que afrontarse antes de que se repitan irremediablemente. La FAA, que regula la industria de la aviación en Estados Unidos, tuvo que actuar rápido para mejorar la seguridad. Homologaron un nuevo transpondedor para los aviones de pequeñas dimensiones. Este habría ayudado a que los controladores supieran en todo momento que un avión planteaba un riesgo. Si estabas en un avión que volaba dentro de un espacio aéreo controlado, tenías que llevar un transpondedor e informar de tu altitud con los códigos. De esta manera, el controlador sabía perfectamente si había o no un intruso. Se desarrolló un sistema nuevo llamado Mode C Intruder para advertir a los controladores aéreos. El Mode C Intruder es un programa automático que ahora está incorporado en la mayoría de los sistemas de radar. Este alerta al controlador tanto visualmente como auditivamente si hay un intruso en el área controlada. Así puede avisar al piloto con tiempo suficiente. Comprueben alcance. Cinturones. Aún para los pilotos experimentados, la clásica estrategia de ver y evitar planteaba grandes limitaciones, pero se harían grandes innovaciones en este campo. La mayor innovación que se produjo a partir de la tragedia de Cerritos fue la aprobación por parte del Congreso de que todos los aviones comerciales que operasen en Estados Unidos deberían llevar TCAS, un sistema para evitar colisiones. John Andrews trabajó en el equipo que desarrolló el TCAS. El TCAS, el sistema de evasión de colisiones, estaba en fase de desarrollo y podría haber evitado este accidente. El TCAS avisa al piloto de un posible peligro de choque 45 segundos antes de que éste se produzca. María, ¿todo bien ahí detrás? Entonces, 25 segundos antes del choque, avisa a los pilotos para que asciendan o desciendan, evitando así encontrarse a la misma altura que el otro avión. Sí. Hoy en día, todas las compañías aéreas del mundo usan el TCAS. El piloto del Grumman Tiger, al que llamaron el tercer piloto, las acciones del cual pudieron ser determinantes para el desarrollo de los hechos, fue acusado de volar temerariamente y sin permiso dentro de un área controlada. Walter White no se recuperó de los efectos que le causó la tragedia de Cerritos. Walter regresó al centro de control de la terminal, creo que un mes después. Y no podría decir exactamente cuánto tiempo se quedó.
Pero no fue mucho. Se levantó y dijo, no, gracias. Lo último que sé de él es que no ha vuelto a trabajar con aviones. Un año después del accidente, los radares del LAX se renovaron. En Cerritos, unos jardines en recuerdo de lo sucedido conmemoran el día de la tragedia. Mary Wong se ha vuelto a casar, pero el dolor que siente al recordarlo nunca desaparecerá. Aquí no hay nadie. La casa está vacía. Derek ya vivía en un apartamento en San Diego y yo estaba aquí. Ya no era madre, solo lo era de Derek. Y tampoco era esposa. Mi mundo estaba completamente destrozado. Unos días después de la tragedia, Mary Wong conoció a una de las personas que podían entender perfectamente su pérdida. Fui a la misa en recuerdo de las víctimas y para mí era muy importante conocer otras personas que estuvieran pasando por esto. Me enteré a través de los testimonios que leía que Teresa había perdido a su marido y a sus 2 hijos. Allí vi a una persona que se le parecía mucho. Me dijo, ¿es usted Teresa Estrada? Le contesté, sí, soy yo. Y empezó a decirme, me llamo Mary Wong. Le comenté, yo también he perdido a mi marido y a mis hijos. Sentí que quería cogerla y abrazarla fuerte, porque estaba pasando por lo mismo que yo. Conectamos enseguida y hace 20 años que nos mantenemos unidas. El accidente de Cerritos afecta a todo aquel que vuela hoy en día. La tragedia propició toda una serie de mejoras importantes en el campo de la seguridad en aviación. Desde que implementaron el sistema TECAS, no ha habido ningún otro caso de choque en Estados Unidos.